En México celebramos el Día de Muertos, que es cuando festejamos a aquellos seres queridos que ya han partido. A través de las ofrendas les dejamos sus objetos y sus alimentos preferidos, porque creemos que van a regresar a visitarnos. En esta ocasión les voy a contar las historias de ciertos animales que escaparon de un final terrible y lucharon por conseguir su dignidad. Este es un homenaje a aquellas y aquellos que deberían seguir aquí. Escuchen con atención. Comencemos con Princesa, una yegua que vivió en Granjita TIH, un santuario mexicano que a través de la compasión busca crear una cultura más animal. Cuenta Fernanda, la encargada de Granjita TIH, lo siguiente. En abril de 2017 recibimos un mensaje pidiendo ayuda para una yegua que había estado en situación de negligencia, tanto en un rancho como en un hípico de equinoterapia. El diagnóstico era que había quedado ciega por un golpe cuando tuvo un cólico. Fue así que Ana llegó con Princesa, después de haber ido casa por casa a buscarla, ya que la habían escondido. Fue una gran labor de rescate la que realizó. Desde el principio, Princh, como le decíamos, fue una yegua muy tierna y cariñosa, y nos dimos cuenta que veía perfectamente, lo que indica que tal ceguera en realidad era una respuesta a los golpes que recibía en la cara. Poco a poco su cuerpo fue sanando. No obstante, debido a la explotación que sufrió al ser considerado un animal de trabajo, sus articulaciones sufrieron un daño permanente. Eso no le impedía pasear junto con Aldebarán, quien se hizo su mejor amigo. En invierno disfrutaba andar con su camisa y sus vendas especiales para el frío. Prince se convirtió en un personaje importante en la granjita. Era la primera en asomar la cabeza desde su corral para pedir que comenzara el día. Todas y todos la respetaban. Era muy protectora con los humanos de la granjita. A finales de 2019, Prince trascendió. Fue una pérdida muy complicada para todos en la granjita, pero sabemos que fue una yegua feliz y muy amada. Esta es la historia de Sultán, el cerdito, otro habitante de Granjita TIH. Sultán era un cerdito que cayó en manos de un señor que pretendía engordarlo para posteriormente vender su cuerpo como carne para consumo humano. Afortunadamente, Sultán fue auxiliado por una valiente mujer llamada Wendy. Wendy le dio albergue, lo cuidó y ayudó a sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales. Sultán necesitaba un lugar en el que pudiera desarrollar sus comportamientos naturales, así como convivir con otros cerditos. Fue así que Wendy contactó a la granjita para que ellos pudieran recibirlo. Pero consciente de que los santuarios siempre necesitan ayuda para sacar adelante los gastos, Wendy, junto con Ana, decidieron convocar a varias personas para que fueran madrinas y padrinos del cerdito. El impacto de esta idea fue increíble, ya que hizo visible que la gente puede apoyar en el cuidado de los animales y, como decimos en la granjita, no hay donativo pequeño. Fue así que Sultán llegó a Granjita TIH. Aquí fue un cerdito muy feliz. Disfrutaba embarrarse en el lodo y chapotear en el estanque, junto con su mejor amiga Molly. Las cerdas mayores le adoptaron y cuidaron. Fueron meses muy felices. Desafortunadamente, el impacto del maltrato que vivió en sus primeros meses de vida dejaron secuelas irreparables. De hecho, nunca creció del tamaño de un cerdo de su edad y un día se fue a dormir y ya no despertó. Su corazón se apagó después de sufrir un infarto. Sultán dejó una gran huella, pues fue portavoz de la terrible situación en la que se encuentran miles de cerdos que son explotados por la industria cárnica.
Además, fue tal el impacto que causó que gracias a él hoy existe el Grupo Cooperativa Vegana, el cual está conformado por personas que quieren ayudar a animales que lo necesitan. Asimismo, la autora Ana Soto le dedicó el libro Go Vegan, una guía para llevar una vida libre de sufrimiento animal. Viajemos hasta Argentina, donde está Santuario Equidad. Aunque ellos comenzaron su lucha rescatando a víctimas de la tracción a sangre, hoy es el hogar de individuos de muchas especies. Cata, la yegua, es una de esas personas no humanas que habitan en Santuario Equidad. La gente de Santuario Equidad nos cuenta la siguiente historia. Cata va a estar siempre en nuestros corazones y su historia es muy dolorosa. En 2013, la policía de Córdoba nos contó de unos caballos que habían sido secuestrados por denuncias ciudadanas, pero que nunca nadie después se acordó de ellos y necesitaban salir de caballería. Llevaban secuestrados al menos 2 años. Sus nombres, Cata y Brooke. En ese momento aún no teníamos el santuario, así que empezamos a mover el cielo y la tierra para que encontraran un hogar responsable. El primer adoptante que se ofreció nos pidió que los sacáramos de su casa el día siguiente de adoptarlos. Inmediatamente contactamos con el segundo postulante. Un año después, nos pidió de allí que sacáramos a los caballos, porque Cata era mala. Mala. Como si la maldad fuera una característica del carácter de un animal. A veces no podemos entender cómo las personas más antropocéntricas, las que creen que los animales son cosas que están a su servicio, de repente tienen esta liviandad para antropomorfizar a los animales con características que son solo humanas. Para ese entonces ya teníamos el santuario y trajimos a Cata y a Brooke con nosotros. Con mucho temor por lo que contaban sus anteriores cuidadores. Los hicimos bajar del tráiler y Santiago los desvasó. En ese momento vimos que la supuesta maldad era miedo, miedo profundo al ser humano. Es imposible saber qué le habían hecho a Cata en su vida anterior para ser así, pero no hay que ser muy astuto para darse cuenta que las profundas heridas de su alma tenían un culpable. No hay persona que no haya pasado por el santuario y no recuerde a Cata, siempre dispuesta a tirar un mordisco, poniendo sus orejas para atrás. Todos la aceptábamos. Entendíamos que su biografía no está llena de buenos momentos. Hace un tiempo comenzó con problemas en sus patas, con la aparición de tumores que tuvimos que tratar. Tenía mejorías, pero eran temporales. Este último mes fue el más duro. Se dejaba tratar, pero ya comía muy poco y empezó a bajar de peso drásticamente. Ponerse de pie había comenzado a ser una tortura y caminar una misión imposible. Lo intentaba, de hecho se ponía de pie sola, pero era dramático verla expresar el dolor en su cara, en su postura corporal. Tomamos la decisión de ayudarla a partir y acompañarla en los últimos momentos de su vida, con nuestro último gesto de respeto a una gran luchadora que solo tuvo 7 años felices de los 25 que vivió. El cerdito Chuck. Chuck nos dejó durmiendo en su jardín, junto a sus amigas Vicky y Fiona. Chuck llegó en 2017 al santuario. Acababa de nacer en un campo cercano y su madre, probablemente por estrés, lo atacó y le provocó 2 fracturas expuestas en su patita izquierda. Los niños de ese campo inmediatamente nos lo trajeron y no pensábamos que pudiera sobrevivir. Estaba débil, había perdido mucha sangre, nadie sabía si había calostrado, estaba hipotérmico, no reaccionaba y mostraba palidez. Pero decidimos intentarlo todo. Férulas diminutas, ozonoterapia, hasta que decidimos, junto a los veterinarios, que lo mejor era amputar su pata. Se crió en nuestros brazos, con mamilas, mimos y calor. Dormía con nosotros y pronto se convirtió en la alegría de nuestras vidas. Ningún otro chanchito del santuario era más bueno, más dulce,
más increíblemente adorable. Fueron pasando los meses y mientras crecía, se hizo el dueño del jardín, convirtiéndose además en un miembro más de nuestro equipo, ya que ayudaba a los recién llegados de su misma especie a adaptarse a su nueva vida. Su forma de ser tan armoniosa y equilibrada era especial para esta tarea, y él la asumió de buena gana. La salud de Chop tenía sus altos y bajos, pero esta vez no pudo superarlo. Ya no estaba activo y luego ya no quiso comer. El día que mostraba una pequeña mejoría, comió normalmente por la mañana, pero al mediodía, durmiendo su siesta, dejó este plano y nos dejó a nosotros. Estamos profundamente tristes y también conmocionados por la reacción de Vicky y Fiona, que tras su muerte decidieron acompañar a su amigo en una especie de despedida. Santuario Vegan nació como el primer santuario especializado en rescatar y dar hogar a los animales de granja en el Estado español. Estas son algunas historias de las decenas de vidas que ellos han cambiado. Empecemos con la oveja Maite. Maite es una oveja que fue rescatada en 2014, junto a su hijo Ronnie. Vivían en una granja escuela y no la querían porque decían que era muy grande y podía topar a los niños. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Maite era muy dulce. Maite tuvo la vida que merecía. Esta foto es de poco antes de dejarnos, cuando era muy anciana y tenía mucha artrosis. Desarrolló varios tumores en ganglios con los que vivió hasta su último año, rodeada con cariño, cuidados y calidad de vida. Maite murió de vieja en el santuario, junto a su familia de ovejas abuelas, como ella. Llevó la vida que todas las ovejas deberían tener. Hojaldre, qué nombre más dulce. A Hojaldre le abandonaron en el campo con varias fracturas en una de sus piernas para que otros animales la depredaran. Las gallinas, cuando enferman, no suelen recibir ningún tipo de atención veterinaria. Hojaldre pudo recuperarse después de semanas usando una férula y fisioterapia, pero nunca pudo andar demasiado. Vivía con sus cuidadores en la casa o en la enfermería, y cuando dejó de andar, le construimos una silla de ruedas. Hojaldre murió a los meses de su rescate debido a las complicaciones de no poder andar y el maltrato que había recibido. Ella era una gallina muy cariñosa y expresiva. La burrita Moni. Moni fue una burra explotada para tirar cargas en el campo durante 22 años. Cuando ya no podía más por la edad, la querían enviar al matadero. Llegó al santuario en muy mal estado, apenas podía levantarse y pasaba todo el día tumbada, hasta que conoció a Rita, otra burra rescatada como ella, y Rita le dio la vida. Iban juntas a todos lados. Si una perdía de vista a la otra, se ponía nerviosa y empezaba a llamarla. Si Moni se tumbaba por la edad, Rita permanecía horas y horas a su lado. Desgraciadamente, Moni, debido a la edad, desarrolló problemas en el hígado. Nos dio varios sustos en los que su amiga nunca se separaba de su lado, y ella se recuperaba, pero cada vez Moni se apagaba más y más. La última vez que enfermó, no podía aguantar de pie más que unas horas, y tuvimos que ayudarla a marchar. Su amiga estuvo velando sus cuerpos 2 días, y lo pasó horrible cuando se la llevaron. Moni es uno de esos seres que nunca olvidarás en la vida. Por un día de libertad, vale la pena luchar toda una vida. Ese es el lema de Santuario Libres al Fin, el primer santuario para animales considerados de consumo en México. Les voy a contar la historia de la familia Yoko, Lennon y Molly. Yoko y Lennon, los padres de Molly, fueron rescatados en un caso de negligencia. Cuando nos enteramos del caso, seguimos los requisitos legales para que las autoridades nos dieran su custodia y pudieran vivir en el santuario libres al fin. Tristemente, Lennon murió a las pocas semanas de llegar al santuario. Su estómago estaba lleno de basura.
la cual estuvo forzado a comer por la situación de abandono en la que vivía. Por el contrario, Yoko mejoraba y se adaptaba a su buen hogar con nosotros. Al pasar el tiempo notamos que Yoko engordaba. Veíamos cómo su cuerpo estaba cambiando. Era hora de llamar a un veterinario. Él confirmó nuestras sospechas con un ultrasonido. Yoko iba a ser mamá. Teníamos todo preparado para recibir al nuevo habitante. No nos faltaba nada. Habíamos leído, consultado expertos, estábamos listos. Pero una llamada. Al dar de desayunar a Yoko, sorpresa, nos topamos con una Molly recién nacida y completamente limpia. Yoko, con su instinto de madre, había hecho perfectamente su labor de limpiarla y alimentarla. La naturaleza es sorprendente. A partir de ahí, presenciamos una de las historias más bellas. Disfrutaban sus días juntas. Yoko veía crecer a su bebé. Molly disfrutaba de su madre. La mayoría de las madres e hijos borregos son separados a los pocos días de nacer. Las madres borregas son utilizadas como máquinas para producir corderos. Ellos son robados de sus madres para ser asesinados y convertidos en simples pedazos de carne. Yoko le enseñó a Molly a comer, a saltar, a rascarse, a pastar. Todo lo que hacía Yoko, Molly lo imitaba. Dormían juntas, comían juntas, tomaban agua juntas, y si por alguna razón las separábamos, ambas lloraban y luchaban por reencontrarse. 2 meses vivieron así, jugando, saltando, siendo felices. Molly descubría el mundo al lado de su madre. Pero un día Yoko no se levantó. Le hicimos estudios médicos. Su riñón e hígado estaban en condiciones deplorables. Todo esto consecuencia de la explotación que habían sufrido. Y tal pareciera que aguantó lo justo para que Molly naciera y pudiera darle leche materna en los primeros meses de su vida. Tuvimos que empezar a dar a Molly alimentación artificial, ya que Yoko estaba siendo medicada. Era realmente doloroso tener que separarlas para poder canalizar y atender a Yoko. Intentamos todo con el apoyo de diferentes veterinarios, pero desgraciadamente la experiencia y conocimiento que existe para curar animales de granja es muy limitado. El cuerpo de Yoko no soportó más y decidimos ayudarla a partir. Dejamos que Molly se despidiera de ella para que asimilara su muerte. Su mamá era su todo. Después de la muerte de Yoko, Molly dejó de saltar y jugar. Pasaron meses para que se animara a hacerlo de nuevo. Actualmente Molly es una borrega de un temperamento muy fuerte. Si algo no le gusta, no vacila en darte un cabezazo. No le tiene miedo a nada. Ella es muy valiente. Molly vive feliz con los demás borregos y son una familia muy unida. María la gallina. El día que rescatamos a María de una granja de libre pastoreo, corría por todos lados y le salía un chorro de sangre por la cloaca. Alrededor de 20 gallinas la perseguían. Ella corría queriendo escapar sin tener suerte. Logramos sacarla junto con otra que estaba tirada en el piso, ya muerta. La razón por la que le salía ese chorro de sangre es porque al estar genéticamente modificadas para poner huevos todos los días sin descanso, la cloaca se lastima e inflama. Comienzan a picarse por el estrés y el dolor. Se lastiman y les comienza a salir sangre. A las demás gallinas mal alimentadas les llama la atención este color y empiezan a perseguirse para picotearse, razón por la cual en las naves industriales les cortan el pico sin anestesia. Por lo general, las gallinas que se utilizan para poner huevos, al año empieza a bajar su producción, por lo que después de ser explotadas son desechadas y asesinadas para consumo. María, el día que la rescatamos, estaba deshidratada. Tenía muchas partes sin plumas, ya que por el estrés comienzan a picarse y a quitarse las plumas. A pesar de todo esto, ella salió adelante y comenzó una vida en donde solo tenía que ser una gallina. Picoteaba por todos lados, corría, jugaba, saltaba. Nos hacía reír mucho, porque era muy ocurrente. Poco a poco su plumaje regresó y se volvió una hermosa y radiante gallina.
A María le encantaba meterse a las macetas a darse baños de tierra. Era su spa personal. Estuvo 2 años con nosotros y empezó a decaer. Estuvo internada en 2 ocasiones hasta que perdió la batalla. Cuando las gallinas son explotadas para la producción de huevo, sin importar que sean de granja industrial, orgánica o de libre pastoreo, empiezan a perder calcio. Los huevos comienzan a salir con el cascarón muy delgado a falta del calcio y por lo general comienzan con problemas de infecciones, porque los huevos se les quedan atorados. Esto es una condición llamada celomitis e infección por el huevo retenido. María tenía 7 huevos de varios tamaños retenidos y no pudimos hacer nada más por ella. Ella es otra víctima más de la industria del huevo, la industria que muchas personas pensarían que no tiene nada de malo. La mayoría de las gallinas que se utilizan para poner huevos mueren de esto. Sí, el huevo mata, pero tenemos la oportunidad de no ser parte de esto. Hay muchas opciones con las que podemos sustituirlo y así no ser parte de esta industria cruel. Chabela, la vaca. Chabela es una vaca que escapó de una muerte terrible. Salió del camión que la llevaba al matadero y corrió por horas, asustada entre los carros que no paraban. Muchos le pitaban y la esquivaban. El miedo de tener a la policía y protección civil persiguiéndola la llevó a saltar 10 metros hacia un río. Una activista de nombre Ivonne bajó al lecho del río donde se encontraba y la acompañó durante horas. Decidió que no se iba a separar de ella ni permitir que la mataran, no después de todo lo que había pasado. Protección Animal le concedió a Santuario Libres al fin, donde ella, por fin, pudo ser libre. Pero le tomó mucho tiempo volver a confiar en los humanos. Al llegar al santuario, Chabela tenía mucho miedo, como si no comprendiera que no íbamos a maltratarla como lo habían hecho otros humanos. Tardamos muchos meses en ganarnos su confianza. Cada vez que nos acercábamos a ella, ella se alejaba, hasta que fue entendiendo que no le haríamos daño. Las manzanas nos ayudaron. Descubrimos que las amaba. Tenía, como todos, a sus humanos favoritos. Gustavo y Eli eran sus amigos. En ellos confiaba más y se dejaba cepillar y acariciar un poco, pero siempre estaba alerta por si tenía que correr. Chabela venía en los huesos. Era una vaca explotada para leche y al final sería mandada al matadero para convertirse en carne. Lo increíble del asunto es que venía con muchas enfermedades y aún así estaba destinada a convertirse en alimento. Aunque al año su salud se estabilizó. En ese mismo momento comenzaron a salir las consecuencias de haber vivido en un establo lechero. Chabela tenía mastitis, una infección en las ubres muy común en estos lugares. Es muy dolorosa. Teníamos que ordeñarla para que toda la pus con sangre saliera. Esto le dolía mucho y teníamos que hacerle curaciones muy seguido. Era notorio que estaba sufriendo. Varias veces trajimos a veterinarios expertos en vacas, y lo pongo entre comillas porque su experiencia es para explotarlas, no para curarlas. Nos decían que ya la mandáramos al matadero, como si fuera una cosa desechable y no parte de nuestra familia. Chave, tristemente, murió en 2016. Dejó a muchos amigos de todas las especies que la queríamos. A sus amigos humanos nos dejó con la alegría de haberla conocido. Las vacas son de los seres más pacíficos que existen. Nos dejó con la satisfacción de al menos haberle enseñado que no todos los humanos somos seres violentos. No todos los humanos queríamos hacerle daño. Sabemos que tuvo un lugar en el que pudo dormir y pastar tranquila. Su historia hizo que mucha gente entendiera que son animales inteligentes, con derecho a vivir tranquilos. Lauro, el pollo. El 23 de mayo de 2013, en carretera nacional, un tráiler que transportaba pollos que serían sacrificados para consumo se volcó. Cientos de pollos de aproximadamente 30 días de nacidos quedaron esparcidos en la carretera y otros atrapados en las jaulas, la mayoría muertos o muy lastimados.
La Policía Federal avisó a la comunidad para que fueran a recoger pollos. Había mucha gente metiéndolos vivos, muertos, ensangrentados, en bolsas, y no dejaban que más personas se acercaran o trataran de ayudarlos. 2 activistas trataron de rescatar a los pocos que seguían con vida para poder ayudarlos. Únicamente pudieron salvar 16. De estos, algunos llegaron sin vida al veterinario. La mayoría tenía fracturas múltiples, expuestas, golpes en el cráneo o estaban casi despellejados. Desgraciadamente, por las condiciones de agonía en la que se encontraban y la deformidad por el crecimiento artificial al que son sometidos, solo se pudo salvar uno, Lauro, un gordito suertudo que no tenía golpes ni fracturas, y para sorpresa de todos, podía mantenerse unos segundos de pie. En un estado natural, sin mano o manipulación genética del hombre, vivirían de 7 a 15 años. Pero los pollos broiler o de engorde, como se les llama a los que venden en supermercados, son asesinados a los 30 días de nacidos. Es impresionante ver cómo son solo unos bebés de 3 semanas y ya pesan alrededor de 2.6 kilos. Esto es porque están genéticamente alterados. Sufren mucho dolor porque su masa muscular tiene un crecimiento más grande que su estructura ósea. Normalmente, la mayoría llega a su destino con patas fracturadas o el manejo al que son sometidos al ser transportados. Lauro, quien vivió poco tiempo en Santuario Libres al fin, pudo saber lo que no es estar confinado. Conoció el aire fresco y vivió como todo gallo debería vivir, sin miedo. Lamentablemente, el estado de salud de Lauro era muy malo. Perdió la batalla. Presentaba disnea, una dificultad respiratoria que también le impedía caminar y mover sus patitas. Tenía exceso de grasa, sus órganos y músculos no estaban en el estado adecuado para poder asimilar los medicamentos. Finalmente falleció. Teniendo apenas 1 mes y medio, era un bebé con cuerpo de adulto. Él quería vivir y luchó, pero su condición física, resultado de la avaricia de la industria por tener más carne en menos tiempo, no lo dejaron. Su corta vida no fue en vano y ha tocado muchos corazones. A otros tantos les ha enseñado la realidad de lo que viven todos los días miles de millones de pollos como él. Sabemos que entre los millones que mueren, Lauro tuvo suerte, porque se fue sintiendo lo que era pisar la tierra, sentir el sol, no tener miedo y sobre todo, ser querido. Buen viaje, gordito. Un pedazo de nuestro corazón se fue contigo. Teo, el cerdito. Teo apenas era un bebé cuando escapó del lugar donde lo asesinarían para ser parte de alguna cena o celebración. Una familia lo vio correr espantado a la orilla de la carretera y afortunadamente decidieron ayudarlo. La familia no podía resguardarlo en su casa, aunque era muy pequeño, un cerdo debe estar en condiciones adecuadas, de lo contrario, será un problema para él y para los demás. Al llegar al santuario, conoció por primera vez a quien sería su amiga por el resto de su vida, Wicca, una cerdita que también había escapado del matadero. Cuando se vieron, se olieron y comenzaron a correr juntos. Nunca más se volvieron a separar. Teo siempre tuvo problemas de piel. Es muy común que los cerdos que son criados para carne vivan bajo techo toda su vida, encerrados en jaulas. Así que la genética les ha jugado una mala pasada a través de las generaciones, haciendo que su piel no sea tan resistente a los rayos del sol. Y a pesar que siempre tuvo un gran espacio con sombras y 1000 remedios para proteger su piel, el tiempo y la genética terminaron haciendo estragos en él. Teo desarrolló cáncer en la piel, que de vez en vez se manifestaba en heridas. Hace justo 1 año el cáncer le ganó, un 24 de diciembre. La Navidad se llevó a Teo, uno de los cerdos más felices del mundo, uno de los muy, muy pocos cerdos que tienen la suerte de vivir tranquilos. Ojalá que haya muchos millones de Teos felices que se los lleve la Navidad, dormidos en su refugio donde soñaron tantas veces porque eran libres y no vivían con miedo. Y que deje de haber tantos en las mesas para celebrar. Brinca, Teo, donde quiera que estés, y ayuda a los demás a saltar, para que también puedan escapar.
Hellboy, el chivo. A Hellboy y a sus 5 hermanos casi me los llevo a Camposanto cuando eran unos bebés, pero saltaron de una camioneta que los llevaba al mercado campesino en Monterrey, Nuevo León. Eran muy chiquitos y ya iban directos a una muerte muy cruel y llena de dolor. El mercado campesino en Monterrey se caracteriza por tener animales vivos en sus instalaciones, y ahí mismo los asesinan. Blanca Alfaro, cofundadora de Santuario Libres al Fin, nos cuenta lo siguiente. Alguna vez fui al mercado campesino a documentar esta crueldad, y lo hice de manera encubierta, como si fuera una cliente más, para así poder conseguir imágenes de las condiciones insalubres de este lugar, y también, claro, de su extrema crueldad. Sin hacer ningún gesto de dolor, tuve que pasar por la dolorosa experiencia de ver muy de cerca la manera en que chivos, conejos, cerdos y hasta palomas eran asesinados y despellejados frente a mí. El piso del mercado es de tierra, no hay drenaje, no hay ninguna medida de seguridad ni salubridad. Entonces imagina el escenario. Sangre podrida de animales que murieron hace días, pedazos de vísceras descomponiéndose y trozos de piel y pelo en la tierra, moscas, cucarachas, ratas y todo tipo de animales que disfrutaban el festín que genera tanta podredumbre. Una de las imágenes que más recuerdo porque taladró mi mente y mi corazón es cuando llegué a uno de los puestos donde vendían cabrito, un platillo típico de estos lugares. Ahí podías ver cómo cabritos bebés asustados esperaban su turno de ser masacrados. Se notaba el miedo en sus ojos, y no estoy exagerando. En verdad pude ver el miedo en sus ojos. Los chivitos bebés estaban a un lado de la mesa donde degollaban a sus hermanos, rodeados de otros bebés que ya muertos colgaban sin piel en las paredes de este puesto. Para aturdir a los cabritos y no batallar tanto a la hora de degollarlos, el materife les daba de patadas en la cabeza. Sí, un adulto humano pateaba bebés en la cabeza para atontarlos y después degollarlos frente a sus hermanos. Esto es tan horrible como suena. Hellboy. Así le pusimos por sus grandes cuernos, aludiendo a ese personaje de los cómics que venía del mismísimo infierno. Después de rescatarlo a él y a sus hermanos, crecieron con nosotros. Ellos nos dieron la pauta para fundar un santuario, así que los vimos ser bebés y convertirse en adultos, unos chivos grandes, fuertes y libres. No quiero ni imaginar por lo que hubiera pasado si aquel día, hace ya 8 años, él y sus hermanos no hubieran tomado la decisión de saltar del camión que los llevaba a aquel infierno. No hubiera podido correr por las mañanas, darse de topes con sus hermanos para tomar su lugar en la manada. Esos cuernos imponentes nunca hubieran crecido para apuntar al cielo como diciendo, aquí estoy. Los rayos del sol de la tarde nunca hubieran recorrido su cara cuando se sentaba a descansar. Nunca hubiera roto 1000 cercas para llegar a las bugambilias que tanto le gustaban. Y sobre todo, nunca hubiera conocido la libertad. Hellboy se fue, después de haber disfrutado 8 años de libertad y buena vida. Nos alegramos de que no haya sido en aquel lugar que no debería existir, que pudimos darle tantos y tantos días de amor y cuidados. Él fue un suertudo y un valiente. Se fue, pero me dejó su fuerza para seguir luchando por los miles de pequeños Hellboys que esperan su turno en las filas de la muerte. Hellboy, enséñale a saltar a los camiones a todos tus hermanos pequeños para que ellos también puedan vivir como tú lo hiciste. Nos vemos pronto, mi querido amigo.